no es de la carátula, es este y después es de la carátula. ¿Qué pasa con el señor Ken Salazar? La doctora Claudia Sheinbaum habló sobre el caso del señor Ken Salazar. ¿Por qué? Bueno, porque salió una entrevista de Ken Salazar a decir una gama de cosas. Si me lo permite, déjeme colocar qué fue lo que dijo Ken Salazar, parte de lo que dijo en estas revelaciones, porque ya todo el mundo trae el show y el morbo de, es que hay revelaciones, ahora fíjate lo que dijo, fíjate manito y fíjate manita. Y se envuelve con todo respeto esto de lo más tonto y absurdo. Alfredo Guzmán, abrazo grande, bienvenido. Víctor Morami, ¿cómo estamos? Espero te encuentres de maravilla. Topolainus, abrazo enorme. Entonces, mucho cuidado porque, reitero, se vuelven situaciones de morbo. ¿Qué pasa con Ken Salazar? Bueno, pues tuvo una entrevista a Ken Salazar. La comparto, la pongo aquí en pantalla, quito rápidamente el chat, vamos a darle a todos. Las nuevas revelaciones de Ken Salazar sobre el caso del Mayo Zambada. Bien, ¿qué pasa? El caso del Mayo Zambada es una situación que, híjole, bueno. Las nuevas revelaciones de Ken Salazar sobre el caso de Mayo Zambada. El ex embajador de Estados Unidos aseguró que AMLO dejó de responder sus mensajes tras la captura del Mayo y habla del papel de la Fiscalía General de la República. Propone nueva alianza trilateral y lanza críticas a Donald Trump. El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló nuevos detalles sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y la relación que mantuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador tras ese operativo ocurrido en julio de 2024. Durante esa entrevista en N+ Univisión, con motivo de la presentación de su libro Fronteras, Mi lucha por una América inclusiva, ahorita que un gringo y además un ex embajador dice eso, de risa. El ex diplomático compartió 4 nuevas revelaciones sobre aquel episodio, la cooperación con la Fiscalía General de la República y su visión sobre el futuro de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Número 1. AMLO dejó de responderle tras la captura del Mayo. Al leer un fragmento de su libro, Ken Salazar aseguró que tras la captura de Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, buscó comunicarse directamente con el entonces presidente López Obrador para aclararle que el gobierno de Estados Unidos no había participado en la operación. El ex embajador explicó que informó de inmediato al entonces fiscal general estadounidense Merrick Garland y posteriormente envió comunicaciones al mandatario mexicano y al fiscal en turno Alejandro Gertz Manero, además de ofrecer una reunión para explicar los hechos. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación. Lo declaramos explícitamente, leyó Salazar durante la entrevista. También afirmó que insistió en contactar a López Obrador durante los días posteriores al operativo, pero nunca obtuvo respuesta. Esperé su respuesta. Pasaron las horas. Nada. Lo intenté de nuevo al día siguiente, pero aún así, solo hubo silencio por parte de AMLO. Para el lunes, era evidente que algo andaba muy mal, relató. Asimismo, aseguró que Estados Unidos ofreció mostrar a las autoridades mexicanas el avión utilizado en el traslado del capo sinaloense y las pruebas recabadas para continuar las investigaciones de manera conjunta. La investigación del Mayo siempre estuvo en manos de la Fiscalía General de la República. Ken Salazar también rechazó que Estados Unidos encabezara la investigación sobre la captura del líder del cártel de Sinaloa. Y esto ya trae contradicciones. ¿Por qué? Porque es el propio Estados Unidos con el FBI quien aplaude y quien se jacta de ellos haber hecho este movimiento, ¿vale? Entonces, alguien ahí miente, que es lo que ha dicho la presidenta de México, porque lo que está diciendo aquí va en contra de lo que hace lo que ha dicho el propio FBI. Continuó. Según explicó, las indagatorias correspondían al gobierno mexicano y la Fiscalía General de la República, mientras que las autoridades estadounidenses únicamente colaboraron cuando eran requeridas. El gobierno de México iba a hacer la investigación. Pasó algo en México, entonces el fiscal Gertz y ese equipo estaban haciendo la investigación. Claro, ahora le están aventando el pedo a México para decir que ellos nunca se metieron y están lavándole la cara a lo que el propio FBI, que está exponiendo inclusive la avioneta donde, donde trasladaron al Mayo, y él quiere tapar esa fachada de todo lo que ha sucedido con ellos. Reitero, aquí hay dos que se contradicen, lo comentábamos el miércoles pasado, y en estas contradicciones, FBI, este personaje, uno dice la verdad y el otro miente, y en los dos deja claro algo: injerencismo de Estados Unidos en México. Continuó. Añadió que la cooperación entre ambos países se mantuvo de forma permanente con la Fiscalía General de la República. Nosotros muchísimas veces directamente al fiscal Gertz y a su equipo estábamos ahí para cooperar con ellos. Entonces,
¿Qué era operación de nosotros? Su investigación. No era lo de México, explicó. Y bueno, ya propone ahí una mamada de la quinta transformación y una situación trilateral, de lo que a Estados Unidos eso no le interesa y mucho menos trabajar eso con México, ¿vale? Estas son las palabras que dijo este personaje. Bien, si me lo permiten, déjeme por favor colocar también parte de lo que comentó en esa entrevista en N+. Comparto la pantalla y voy a dejar la pantalla de esta manera, familia, con la finalidad de que no haya problemas con los derechos de autor, porque son un tanto cuanto especiales en N+, Univisión, e incluso hay que recordar que ya antes tuvimos problemas con ellos porque se robaban las mañaneras. ¿Tuvo usted en algún momento alguna información o alguna referencia sobre que los narcos o el Mayo Zambada estuviera pagándole a el gobernador de Sinaloa o a funcionarios del estado? Nunca tenía yo esa información. No tenía esa información del gobernador de Sinaloa. Si algo se halló después de eso, pues no lo sé, porque ya hace tiempo que yo salí de ahí, pero no, nunca tenía yo esas informaciones. Con Andrés Manuel López Obrador, tengo respeto por su carrera política y por el trabajo que hizo por los rincones olvidados de México, el sureste, proyectos grandes que teníamos en mente, ¿no? Como el transoceánico, para unir el Atlántico y el Pacífico, las cadenas de suministro. En eso trabajamos muchísimo. Entonces, yo salgo de México, como lo dije a mi salida, con respeto por el trabajo que hicimos. Bueno, es lo que comenta este señor. Déjeme en lo que dijo Ken Salazar en esta entrevista. También déjeme colocar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera al respecto nuevamente con la entrevista de Ken Salazar. Varias cuestiones interesantes en la entrevista, no la he terminado de ver, para serles franca, me pasaron ayer ya el documento completo, la transcripción de la entrevista para poderla revisar, pero hay cuestiones muy interesantes. Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador, algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador. Y sobre el tema ya directamente del caso del avión que lleva a estos dos delincuentes a Estados Unidos, tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando y por eso la Fiscalía está en este proceso. Pero es muy interesante lo que él dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Entonces, es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del narcogobierno, como dicen. El embajador claramente, el ex embajador claramente está diciendo no tenía conocimiento. Y todos sabemos, porque fue público, que a partir del episodio del avión, pues el presidente públicamente dice ponemos en pausa la relación con el embajador por la injerencia que pudo haber tenido Estados Unidos en ese momento, en ese hecho, porque resulta grave que pudo haber habido una injerencia más allá de la detención de los delincuentes. Y como lo planteé yo el viernes, de cómo pudieron haber hecho acuerdo con una parte de un grupo delincuencial contra otro y que esto siempre lleva a más violencia.
distinto a que se hubiera operado junto con el gobierno de México. Distinto hubiera sido. Pero es interesante la entrevista del ex embajador. Entonces, ¿su gobierno está conforme, por ejemplo, con estas declaraciones que hizo? Pues no es si estamos conformes o no estamos conformes. Es lo que él dice y se toma como tal. Y es importante pues, que le escuchen todos para que conozcan la opinión del ex embajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque un periódico sacó hace unas semanas, el Reforma, solamente una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención del Mayo Zambada. Y después él dice en la entrevista, no, bueno, pues ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna prueba. Tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador y con licencia del estado de Sinaloa. Lo dice claramente. Entonces, es el ex embajador durante el periodo del presidente López Obrador, o el embajador durante el periodo del presidente López Obrador. Lo comenta la doctora Claudia Sheinbaum y lo decía muy bien. ¿Okay? Gracias por el dato, Rosario. No los estoy poniendo yo y voy a reportar nuevamente esa situación. Reitero una disculpa, eso está fuera de mi alcance, no los estoy poniendo yo porque no permito yo que haya videos en los en vivos. Y ahorita lo vuelvo a checar. Vamos a darle átomos. A ver, lo dijo la doctora y hay algo bien importante en lo que está comentando. Hay alguien que claramente miente y el que miente y el que se contradice es el señor Ken Salazar, porque el señor Ken Salazar era el embajador. Él asegura y dice, y me gusta que la presidenta también lo lleve de esta manera, porque déjeme agregar a este análisis, a esta opinión, a este análisis, la situación de qué curioso que Ken Salazar y medios sacan parte de su libro. Y cuando sacan parte de su libro, sacan y hacen el show para querer golpetear al presidente de la República, para querer golpetear a Andrés Manuel. Curioso. Después de sacar ese show, todavía me llama más la atención, me llama poderosísimamente la atención, que Ken Salazar fue esa herramienta para golpetear con su libro, que su libro trae declaraciones de lo que pasó en México, que este tipo de libros son una manera de vender narrativas, hay que tener mucho cuidado, y que esa narrativa todavía antes de salir, antes de su presentación, se quema con lo que hizo el FBI. ¿Dónde está el golpeteo? ¿Por parte de México o por parte de Estados Unidos? Porque como les comentaba, el FBI presenta la avioneta y va en contra de lo que está diciendo Ken Salazar, que esto le pertenece a México. ¿No? Ellos tuvieron un injerencismo y así lo aplauden y así lo manifiesta el FBI. Entonces, tanto lo que está diciendo el FBI como lo que está diciendo Ken Salazar, reitero, se contradicen. Y me encanta lo que comenta la presidenta, incluso dos cosas que son importantes en esa entrevista. En parte de la entrevista, dos cosas quedan en claro. La primera, no tenían nada en contra de Rocha Moya el señor. Absolutamente nada, ni tampoco en contra de Andrés Manuel. Él lo dice y comenta, dice, yo, si ya salí, ya tiene tiempo que salí de ahí, pero yo nunca tuve nada, ni supe nada al respecto del gobernador de Sinaloa, que hasta el momento, después de los 60 días, no han sacado ninguna información al respecto. Ojo, que no se nos olvide eso. ¿Vale? Bien. Esta es la parte de Ken Salazar. Y lo decíamos el miércoles. ¿Qué va a pasar con Ken Salazar? Pues Ken Salazar ha quedado como el tonto, el payaso de las cachetadas en esta situación, no por parte de la presidenta, no por parte de Andrés Manuel, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero como él fue embajador, me parece muy bien que la presidenta ponga los focos en quien fue el embajador, que al embajador se le aceptan las cartas credenciales y que entonces muestra una poca falsa y mala cooperación al respecto.
Abrazo grande, Gerardo. No, lo repito, lo he comentado de la otra vez. Esto le ha pasado a varios compañeros, pero no permito esa situación y voy a tener que volverlo a revisar. ¿Vale? Te leo, nunca faltan los tontos. ¿Cómo le crees a narcogobierno? No se te entiende, no sabes ni siquiera escribir. No sé si es pregunta, afirmación, porque no sabes ni escribir. Aprendan a escribir y con mucho gusto hagan algo aquí. Pregunten aquí. Si es pregunta, hay pruebas, él ya las conoce o ya las conoce ella, pero pues ni siquiera saben escribir. No me desgasto con esos personajes, no es necesario. Ya desde ahí sabes que son torpes. Bien, cierro lo de Ken Salazar. Qué bueno que la presidenta le pone los focos al que fue el embajador. Qué bueno que le pone los focos y que tenga que aclarar, porque ponerle los focos al embajador también es ponérselo porque es el representante del gobierno de los Estados Unidos. Por eso es muy importante que la presidenta no se focalice en lo que dijo el FBI. Así es, todos los embajadores son iguales, por eso yo también comparto, y lo dices muy bien, Héctor, que la presidenta ponga los focos ahí es una excelente herramienta porque es ponerle los focos a los presidentes estadounidenses. ¿Vale? Él tiene que responder, o sea, simplemente por posición, él tiene que responder. Cierro esta situación aquí, me parece perfecto, la presidenta ha tomado, creo que este tema bien y con cautela. Con cautela, bien, y esto lo único que pone es exhibe a Estados Unidos. Es el tonto útil y no sé en qué momento se vuelva el tonto inútil, porque eso, cuando se vuelva el tonto inútil, es muy perjudicial para él e incluso para este tema. Déjenme, por favor, si me lo permiten. Perdón. Mi estimado Arturo, abrazos a San Antonio Canijo. ¿Cómo andamos? Espero que todo vaya bien. Te mando un abrazo fraterno, carnalazo. Déjeme cerrar con el otro tema que tenemos. Déjeme poner cortinilla y vámonos, que el tiempo se nos está apremiando.